Bueno, no soy de dulces, de postres, de queques, cosas muy dulzudas, extremadamente, mucho chocolate. No. Los caballos no son lo mío, no soporto el olor, ni que me toque un caballo, y mucho menos subirme a uno. Jamás. La altura, jamás, ¿verdad? Estar orillado cerca de unos ventanales, edificios muy altos, gradas, muros, cosas así. Espero nunca estar en un hospital. En mi vida he estado internado para nada, gracias a Dios, pero no sé lo que es estar en un hospital y vivir todas esas cosas tremendas. Esto sí lo detesto, las fábulas. Nunca fui un chico que de niño le gustara y le atrajeran las fábulas, menos ahora. Siempre quise ser chino, de la raza china. Me estiraba cuando era pequeño los ojos para ver si me hacía chino. What? Bueno, gané el examen de la universidad, pero por cosas de la vida total no ingresé a farmacia, sino ya sería un farmacéutico. Bueno, seguro ya estaría preso porque me encantaba hacerle daño a ciertos animales como a los sapos y las lagartijas, inyectarles cosas que yo preparaba y verlos inflados brincando ahí. Eso era. Cuando empezaba el internet, la tecnología, todos los teléfonos celulares, no quería nada de eso. Y ahora es parte de mi vida. Soy súper tecnológico, lo que puedo aprender y es lo que me gusta. Tenía como 12 años cuando casi incendio la sala de mi casa porque se me cayó un balón, un beaker y un tubo de ensayo que tenía unos preparados químicos. Experimentos de joven, pero bueno, se prendió el piso y agarró el escritorio y tuve que correr a echarle agua y todo. Tengo mucho miedo a estar encerrado, es una fobia mía, como sentirme muy encerrado, como en un ascensor, en un cuarto muy encerrado sin ventanas o cosas así. Y sí, se debe a que las monjas cuando estábamos en el kinder nos encerraban y nos ponían picaportes para que no nos saliéramos, mientras ellas iban a hacer algún mandado de algo que necesitábamos, algunos materiales. Entonces debe ser por eso. Para un 31 de octubre, una noche de Halloween, me disfracé de vampiro, pero me hice un maquillaje tan bueno que andaba por la calle con amigos y nadie me reconocía. Eso fue lo mejor. What? En el colegio nunca me leí una sola novela de español. Nunca la leí. Me leía los prólogos y los epílogos. Y con eso salía bien en los exámenes. Suficiente. Aunque no lo crean, por una hora fui profesor de la universidad. Tuve que explicar cosas de video a un montón de estudiantes universitarios muchísimo viejos, más viejos que yo. Yo tenía casi 17 apenas. Fue frustrante porque era una aula estilo anfiteatro y tenía todos encima mío. Yo estuve de 5 años y medio en primer grado en colegio de monjas. Como sabía escribir en manuscrito y con buena caligrafía, y pues en primer grado lo que le enseña a uno son las letras y a empezar a escribir. Y ya como yo tenía buena caligrafía y manuscrito, me pasaron a segundo. Yo le digo, hágase las 15 cosas que nadie sabe de usted. Y está bonito el videillo para pasar el rato y en este tiempo. Y yo creo que nadie sabe esas 15 cosas. Así es que ahí están. Si quieren preguntar o que les cuente algo más, pues hagan las preguntas, dejen sus comentarios y se suscriben y ahí vamos a seguir con esto.